Bienvenidos a todos los espectadores a esta presentación del proceso de auditoría de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Recuerden que esta presentación no solamente es para profesionales o estudiantes de Bolivia, sino también aquellos profesionales o estudiantes a nivel internacional. Esta frase es importante entenderlo. El mundo financieramente interconectado tiene la necesidad de un lenguaje financiero global. En respuesta de esta frase, pues en Bolivia hablamos el mismo idioma en la práctica de encargos de aseguramiento y no aseguramiento de lo que se habla en otros países como China, Estados Unidos, países musulmanes, países de América Latina y países de América del Sur, ¿no? Contador público autorizado. Quedó pequeño el nombre de auditor. Seguramente tendremos otra oportunidad para poder compartir los servicios que puede prestar un profesional en contaduría pública. Por eso es que quedó pequeño auditor. Quien les habla, Dalit Pachaurecolque, contador público autorizado. Bien, seguramente la gran pregunta es, ¿cómo llegamos de normas de auditoría a la aplicación de las normas internacionales de auditoría en su integridad? Y pues a través del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que es dependiente del Colegio de Auditores de Bolivia, se emite la resolución 02 del 94, donde se adopta parcialmente las normas internacionales de auditoría. ¿Por qué parcialmente? Porque ya se habían desarrollado normas de auditoría local. Posteriormente, con la resolución 02 del año 2012, el mismo Consejo ratifica la adopción parcial de las normas internacionales de auditoría. Ahí la gran duda era, ¿no? ¿Por qué la ratificación? Es que no estábamos aplicando las normas internacionales de auditoría en su integridad, casi nada. Y ahí viene la resolución 01 del año 2015 que emite el CETENAC, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, donde aquí sí adoptamos íntegramente las normas internacionales de auditoría. Esto implicaba que se habían abrogado las normas de auditoría locales número 2, número 3, número 4, número 5, que eran las espinitas que no dejaban adoptar las normas internacionales de auditoría en su integridad. Y no solamente eso, sino también hemos adoptado todos los estándares internacionales de encargos de aseguramiento y no aseguramiento. Hasta ahí feliz el contador público autorizado, feliz todos. Y la gran pregunta era, en Bolivia, ¿y por qué no se abrogó la norma de auditoría número 1? Y la respuesta estaba en la resolución de la superintendencia de empresas de nuestros amigos, actualmente la autoridad de empresas, quienes emiten la resolución 370 del año 2018, donde aprueban la norma de auditoría número 1 y formalizan las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Posteriormente, los mismos amigos de la autoridad de empresas, antiguamente Superintendencia de Empresas, emiten la resolución 28 en el año 2009, donde establecen la adopción de los pronunciamientos de IFAC. Pero esto con una condición, únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país. Qué bien, feliz para el auditor. ¿Por qué? Porque en Bolivia solo tenemos una norma de auditoría y no tenemos más normas. Eso quiere decir que en Bolivia aplicamos las normas internacionales de auditoría en su integridad, pero en nuestros informes de auditoría no ponemos en cumplimiento a normas internacionales de auditoría, sino ponemos en cumplimiento a normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Ahora sí entendemos o entendimos por qué las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, porque en Bolivia aún tenemos una norma de auditoría local que solamente establece principios básicos para la auditoría.
Bien, y el marco regulatorio que ejerce en los servicios del profesional en contaduría pública, primero el Código de Ética. Segundo, la norma internacional de control de calidad aplicable para firmas de auditoría. Y las firmas de auditoría no siempre son organizaciones, sino aquellos profesionales que prestan servicios de aseguramiento y no aseguramiento. Posteriormente aplicaremos lo que es la norma internacional de referencia de trabajos para atestiguar. Esto es el marco internacional de encargos de aseguramiento y no aseguramiento. Y finalmente aplicamos las normas internacionales específicas. Si prestamos servicios de auditoría, serán las NIAS. Si prestamos otros servicios, serán las normas específicas de esos servicios. Bien, feliz el contador público autorizado, feliz el contador público en Bolivia. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en lo que es el mundo globalizado en materia financiera. De ahí viene la auditoría en 3 fases. De acuerdo a las NIAS, de acuerdo a normas internacionales de auditoría, la auditoría en base a riesgos. Primera fase, valoración de riesgos. Segunda fase, respuesta al riesgo. Tercera fase, elaboración de informe. Y ahí está. La clave del éxito está en entender el proceso de auditoría. La clave de auditoría está en estas 3 fases. Pero antes de entrar a estas 3 fases, vienen las actividades previas al proceso de auditoría. Ah, lógico, no puedo entrar directamente a hacer valoración de riesgos sin saber los condicionamientos, los términos de referencia. Ahí vienen las actividades previas al proceso de auditoría. Y el primer paso dentro de estas actividades es sacar el prospecto del cliente. ¿Qué significa eso? Significa conocer su riesgo. Ah, puede ser este cliente de luz roja, de luz amarilla o de luz verde. Riesgo alto, moderado o bajo. Alto, medio o bajo. Muy bien. Dependiendo de las políticas de cada firma, pues se prosigue con el siguiente paso o dejamos de ofrecer nuestros servicios al cliente. Pues si la firma decide seguir con el siguiente paso, y el siguiente paso es la declaración de independencia. Y el siguiente paso que viene después de declarar nuestra independencia, la propuesta de auditoría, que no es otra cosa que vender mi servicio profesional. Finalmente, si somos escogidos por el cliente, pues viene la firma del contrato. Todo esto en el marco de la NIA 210. Recién entramos a la primera fase, que es valoración de riesgos. Dentro de esta fase, siempre la clave del éxito en auditoría. No solo en auditoría, sino en diferentes actividades. Está la planificación, la planeación. Y en auditoría, el primer paso dentro de valoración de riesgos es la planificación, de acuerdo a la NIA 300. Y dentro de eso tenemos el conocimiento del negocio. Clave del éxito, conocer el negocio. ¿Y cómo conozco el negocio? A través de diferentes herramientas, como ven ahí, FODA, PESTLA, 5 fuerzas de Porter, me van a ayudar a conocer el negocio, pero sobre todo conozco el negocio con la indagación. Tengo que conocer también sus políticas y prácticas contables, ¿no? Tengo que conocer o hacer un análisis de planificación. ¿En qué consiste esto? Hacer un análisis de ratios. ¿Para qué? Para valorar riesgos. Hacer análisis vertical, horizontal. ¿Para qué? Para valorar riesgos dentro de los estados financieros. Definir mi materialidad de acuerdo a la NIA 320 y 450. Esto es todo un proceso. Seguramente tendremos otra oportunidad para poder explicar la definición de materialidad. Pero ya tengo que definir mi materialidad
dentro de lo que es la primera etapa de planificación. Y la pregunta es, ¿para qué conozco el negocio? Y la respuesta está para identificar saldos de cuenta o transacciones significativas que traigan riesgos significativos, de acuerdo a la NIA 315. Y aquí pues haremos una evaluación de riesgo inherente, riesgo de control, definiremos el riesgo de error material en cada una de las transacciones o saldos contables. Una vez definido el riesgo, definimos nuestro enfoque de auditoría, que no es otra cosa que definir la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. Naturaleza, definir qué tipo de procedimiento vamos a realizar. Procedimiento de controles o procedimiento sustantivo. En cuanto a oportunidad, ¿cuándo lo vamos a realizar? Alcance, ¿cuántas pruebas vamos a realizar? Todo esto de acuerdo a la NIA 330, que hace a la respuesta al riesgo por parte del auditor. Y entramos a la otra fase, que es la respuesta al riesgo, que no es otra cosa que ejecutar el plan de auditoría, NIA 500. Y esto significa obtener evidencia suficiente y adecuada. Estas dos palabras son claves. Esperemos tener otra oportunidad para poder explicar estas dos palabritas suficiente y adecuada. Es clave del éxito. Bien, el auditor, en este caso, en el proceso de auditoría, ya el auditor obtendrá evidencia persuasiva, nunca conclusiva, siempre persuasiva. Así lo establece la NIA 500, así lo establecen las normas internacionales de auditoría. Y es lógico, porque el auditor nunca tiene un alcance en cuanto a sus pruebas al 100%. Nunca puede reducir el riesgo a cero. Siempre va a persistir el riesgo. No somos como abogados que concluimos, solo persuadimos la evidencia. Y ahí viene la otra fase, la fase final, que es la elaboración de informes. Primer paso, clasificación del problema según su naturaleza. Y esto significa clasificar los problemas si es de desviación de norma de contabilidad generalmente aceptadas, si hay una limitación o si hay una incertidumbre. Bien, son los tres tipos de problemas con los que nos podemos encontrar durante la ejecución de auditoría. Hay que clasificar cada una de ellas. El otro paso es reevaluar la materialidad. Recuerden que la materialidad ya lo habíamos calculado en la primera fase, que es valoración de riesgos. ¿Y por qué nuevamente? Es que la materialidad puede cambiar, es dinámico, puede cambiar de acuerdo a los riesgos que vayamos a identificar durante el proceso de auditoría, ¿verdad? Bien. Luego de evaluar mi materialidad, definir el efecto de los problemas relacionándolo con el efecto de materialidad, ¿no? Y ahí vemos cuál es el efecto final dentro de los estados financieros. Y finalmente viene la definición de opinión. Los 4 pasos dentro de la última fase, que es informe. La opinión puede ser favorable o modificada. Favorable, luz verde, todo ok. Modificada, es que me he encontrado con ciertos problemas que son materiales, que son significativos o que son muy significativos. Dentro de lo que es la opinión modificada, tengo la opinión con salvedad, la opinión desfavorable o abstención de opinión. Bien, esto dependerá mucho del efecto que tengan los problemas sobre los estados financieros. ¿Ok? Gracias. Todo esto de acuerdo a la NIA 700, cuando el estado financiero auditado es de propósito general. Pero
de acuerdo a la NIA 800 cuando el estado financiero auditado es de propósito específico. La clave del éxito está en este proceso de auditoría. Claro que hay que desglosar cada uno de los puntos que hemos ido repasando, pero de manera general, esto es el proceso de auditoría. Bien. Con esto, pues, yo me despido. Lo mejor que se puede compartir es el conocimiento, como decía el profesor Alain. Y gracias por su atención a todos los espectadores. Que les habla Adalit Pachaure Colique, y ahí está mi contacto y mi correo electrónico para cualquier duda. Gracias, será hasta nueva oportunidad.